Muy buenos días a todos los asistentes a nuestro webinar. Mi nombre es Rocío Infantas y soy cofundadora y CFO del Dorado Asset Management. En esta oportunidad, continuando con la serie de webinars denominada Perspectivas sobre las inversiones, les presentamos una nueva edición con el tema Perspectivas de inversión en la Bolsa de Valores de Lima. Para este efecto, contamos con expositores que son expertos en esta materia y que nos presentarán su análisis de oportunidades y riesgos de invertir en las acciones peruanas. Para dar las palabras iniciales, invito a Melvin Escudero, CEO del Dorado Asset Management. Adelante, Melvin. Gracias, Rocío. Bueno, ya varios de ustedes me conocen. Yo estoy liderando el esfuerzo en el Perú con nuestro partner Banec y recientemente incorporamos también a la RAIN Vial como market maker a efectos de poder colaborar y crear más liquidez en la Bolsa de Valores de Lima. En los últimos, digamos, casi 90 días, hemos tenido un contexto bastante raro para aquellos que hemos pasado nuestra carrera profesional en nuestro país, ¿no? Después de aproximadamente 25 años de crecimiento con fundamentos, donde, digamos, mucha gente se repatrió, trajo incluso, vivía en Estados Unidos, en Europa, decidió venir a Perú a volver a trabajar, a creer nuevamente en nuestro país, y mucha gente trajo su capital y lo invirtió en empresas locales, invirtió en las empresas de la bolsa. Entonces, los fundamentos como que trajeron mucho hacia nuestro país, pero en los últimos 2 trimestres, empezando, digamos, a partir del mes de mayo, se ha sentido un sentimiento bastante negativo de los inversionistas locales en particular sobre activos locales peruanos, ¿no? Tanto en renta fija, activos denominados en soles y todo lo que es el mercado de renta variable, incluso en real estate, ¿no? Mucha gente venía invirtiendo ya de una manera diversificada en activos peruanos, tenía, digamos, bonos, tenía inversiones en real estate y tenía acciones en la Bolsa de Valores de Lima. Sin embargo, se generó este nerviosismo, una preocupación por la situación política, que pareciera que fuera día y noche. De un lado para otro se empezó a quebrar completamente, el dólar se disparó hasta niveles de 4.14, 4.15, y la gente salió masivamente del país, mucha gente incluso ha decidido irse a vivir al extranjero, ¿no? Como que la tendencia se quebró. No obstante, en la última semana y media prácticamente, luego de que se nombró un nuevo gabinete, el dólar ha retrocedido de 4.15 más o menos, 4.14, ahora tenemos un dólar alrededor de 3.94, ¿no? Si las cosas, desde el punto de vista de la incertidumbre económico-política, disminuyen, no cabe duda que el dólar, por fundamentos de país, podría incluso regresar a niveles de 3.80 o 3.70. Esos fundamentos de país son los que de alguna manera han hecho que inversionistas extranjeros también se vuelquen nuevamente hacia bonos soberanos de Perú en la última semana. Y pareciera algo que resulta un poco paradójico, ¿no? Que los extranjeros le creen o tienen más fe en el país que los propios peruanos, ¿no? Que en su gran mayoría siguen retirando dinero hacia el extranjero. Nadie sabe exactamente cuál es el futuro en la parte política. Sin embargo, sí sabemos que hay fundamentos muy sólidos en el país y que si se controla la política monetaria fiscal y los incentivos para que el sector privado siga invirtiendo con seguridad en nuestro país, definitivamente vamos a regresar a una nueva normal post-COVID, pero que no es pues la normal de Venezuela o la normal de Argentina o la normal de Cuba. Entonces, yo creo que como inversionistas tenemos que estar viendo todas las alternativas y sopesando esos diferentes pesos, ¿no? No es que invertir en el extranjero hace que ya uno ciegue las oportunidades del mercado local. Todo lo contrario, si uno ve evaluaciones en renta fija, en inmobiliario y en acciones, todavía existe, a pesar del rebote también de las acciones, si uno observa en los últimos 10 días útiles de negociación, prácticamente la rentabilidad del mes de octubre ya es de 18%, ¿no? Lo que ha rebotado
nuestro ETF, el Dorado Perú D, ¿no? Casi 18% de rentabilidad que obviamente no se ha obtenido en ningún otro mercado, ni en la bolsa americana, ni en la europea, ni en la china, ni en la argentina, ni en la de Brasil, ni de Chile. Y la razón fundamental es que los inversionistas han hecho un reset de las expectativas. Entonces, si las expectativas mejoran, claramente hay que tener también activos peruanos. Y como se dice, en inversiones con fundamento o value investing, lo que interesa al final es comprar barato y vender caro. Y hoy día hay muchos mercados de acciones que lucen bastante caros y muchos mercados de renta fija que pagan debajo de inflación en Estados Unidos. Mucha gente de Perú ha sacado su dinero hacia el mercado americano y está en depósitos bancarios. ¿Cuánto creen ustedes que les pagan los bancos? ¿0.25? Con suerte, 0.5. Entonces, a esos peruanos que tienen su dinero afuera, también hay que recomendarles que lo diversifiquen. También activos internacionales, ¿no? Diferentes clases de activos, pero si van a entrar a largo plazo con una visión de retorno alto, las acciones siguen siendo ese activo por preferencia. Son líquidas, cotizan en las bolsas y están rindiendo, digamos, retornos de 2 dígitos, ¿no? En promedio, por encima del 10%, como lo ha hecho la Bolsa de Valores de Lima en más de 30 años. Obviamente con volatilidad, obviamente con episodios pues, que generan niveles de riesgo, pero ese riesgo es compensado con rentabilidad. Por eso la recomendación es asesorarse bien y ver pues si efectivamente vale la pena liquidar posiciones en Perú o por el contrario, es el momento de comprar. Warren Buffett, que es como que, digamos, el inversionista más respetado, admirado en nuestro tiempo, siempre dice eso, ¿no? Compremos barato. Y compras barato cuando todo el mundo vende, no cuando todo el mundo compra. Entonces, yo creo que es siempre importante para los inversionistas considerar que en los momentos en los que los mercados han tenido correcciones importantes, a largo plazo son buenos momentos para entrar y comprar. Y creo que el Perú está en un contexto de esa ventana de oportunidad, de que se puede comprar y esperar a largo plazo y las cosas pueden cambiar radicalmente, ¿no? Entonces, tenemos con nosotros a Eduardo Escardio y Luis Ramos. Eduardo es el Head para América Latina de Banec, ¿no? Banec es nuestro socio, nuestro partner con el ETF Perú. Tenemos otros proyectos también que ya pronto los anunciaremos de productos innovadores, nuevos en nuestro mercado y en el mercado latinoamericano, incluyendo la Alianza del Pacífico. Y también está con nosotros Luis Ramos, que es el, digamos, Head de Research en todo lo que es el análisis fundamental de las acciones peruanas para la REINVIAL. La REINVIAL, como ustedes saben, es una de las firmas más importantes en banca de inversión y también en intermediación bursátil en los mercados de Chile, Perú, Colombia, México y también tiene operaciones en Estados Unidos. Entonces, estamos contentos también de que la REIN nos esté apoyando en este esfuerzo de darle más liquidez a la bolsa peruana, utilizando el ETF Perú D como una herramienta que permita no solo la creación de la liquidez, sino es bien importante lo que les voy a mencionar, ¿no? Mucha gente cree que para comprar 5, 10, 15 acciones, tiene que pagar comisiones por cada transacción, lo cual es correcto. Sin embargo, cuando se compra el ETF Perú, se compran las 15 mejores acciones de la bolsa peruana con un solo precio. Y lo más importante es que para invertir en la bolsa y comprar este tipo de productos, uno conversa con la gente de bolsa, llega digamos, tener un acuerdo en el precio de la comisión, pero el ETF Perú se puede comprar desde $10 una acción, se pueden comprar 10 acciones por $100 o 100 acciones por $1000 a más, ¿no? Entonces es un producto que además permite que inversionistas pequeños, minoristas, puedan participar con una sola transacción y ser dueños de las 15 mejores empresas del país. Las acciones de estas empresas son las mismas que tienen los grupos económicos y los apellidos, digamos, que dominan pues en empresas como la del Grupo Crédito, ¿no? O empresas mineras como Buenaventura, ¿no?
Entonces, ser parte de invirtiendo en este producto, te pone en la misma categoría de inversionista en acciones que el resto de agentes, ¿no? Que son, digamos, los que controlan el gran capital peruano. Entonces, de alguna manera es como democratizar también el acceso a la propiedad de las acciones, ¿no? Es importante que se informe y que se busque la asesoría de una casa de bolsa, cualquiera de la casa de bolsa, permiten la compra de este producto en la Bolsa de Valores de Lima. Eso sería todo de mi lado. Y por tus interesantes comentarios. Ahora vamos a empezar con nuestros panelistas. En primer lugar, presentará por un tiempo de 15 a 20 minutos el señor Luis Ramos, Senior Vice President de Equity Strategy, La Reunión. Adelante, Luis. Audio, Luis. Gracias, Rocío. Gracias, Melvin, por la invitación. Y bueno, en nombre mío, personal y del equipo de Research de la Raín Vial, es un placer conversar con ustedes acerca de las perspectivas de inversión de la Bolsa de Valores de Lima. Voy a proyectarles la presentación que tenía preparada para este evento. No sé, Melvin, si me confirmas que están viendo mi pantalla adecuadamente. Sí, está perfecto. Perfecto. Entonces, como tú bien dijiste en la introducción, el mercado accionario en las últimas 10 sesiones se ha inundado de un particular optimismo, ¿no? La bolsa peruana en dólares ha rentado alrededor del 19%, su referencia en soles ha rentado alrededor del 13%. Y esto en la conjugación de dos vientos favorables, ¿no? Un viento internacional, producto de un alza del precio del cobre en este mismo horizonte temporal, alrededor de 14%, y un viento mucho más idiosincrático que tiene que ver justamente por el cambio o la moderación finalmente del gobierno actual con el nombramiento de Mirta Vázquez como el primer ministro, y en todo caso también con un gabinete mucho más pausado, mucho más templado en términos políticos, ¿no? Y esto se ve comparado, por ejemplo, con países como Chile, como Colombia, con la misma región latinoamericana y con los mercados emergentes. Los aumentos en los precios o el rally, como llamamos en el mundo de las inversiones, han sido bastante relevantes, ¿no? Y de hecho, una de las consecuencias de este incremento en los precios de las acciones ha sido que la bolsa de valores en Perú, en términos de soles, ha podido borrar las pérdidas acumuladas en lo que va del año. Y esto se ve en particular, si es que dividimos, digamos, el espectro del horizonte temporal entre previa a la salida de Bellido y posteriormente a la salida de Bellido, ¿no? Vemos que la bolsa ha reaccionado positivamente y hay factores que están detrás de ello, ¿no? Tú bien mencionabas, Melvin, acerca de esta menor percepción de riesgo de parte de los inversionistas, ¿no? Y eso es algo justamente que creemos que ha dominado los factores para poder justamente catalizar esta alza en los precios de las acciones. ¿Cuáles son las compañías que han reaccionado en mejor manera a este cambio o esta moderación? En particular, compañías mineras. Si nosotros, digamos, rankeamos a los principales componentes del índice S&P BBL general, las primeras o las más grandes 5 alzas que podemos ver aquí son de compañías mineras. Y eso tiene, digamos, una razón, o bueno, un par de razones particulares. En primer lugar, esto tiene que ver con el alza de los commodities. Comentaba al principio que el precio del cobre ha tenido, digamos, una performance bastante interesante en los últimos días. Lo mismo con el tema de los metales. Y claramente las compañías que pueden captar mucho mejor ese mejor ambiente internacional, mejor ambiente a nivel de precio de los commodities son justamente las compañías mineras. Pero por otro lado, el tema, digamos, el factor local, el factor idiosincrático, también ha sido relevante para este tipo de empresas, dado que durante la campaña electoral y en los últimos meses ha habido bastantes cuestionamientos, bastante ruido regulatorio para con estas compañías. Entonces, estas empresas en las cuales habían signos de interrogación bastante fuertes sobre el tema de alza de impuestos, manejo de conflictos socioambientales y otros temas regulatorios,
evidentemente han podido ver reflejado un alza de precios dado esta moderación que se vería en esta nueva etapa del gobierno. Uno de los puntos que es importante destacar en este gráfico también es que si uno, digamos, corre un peldaño más, puedes ver a compañías también de demanda interna como Alicorp que efectivamente están entre las principales ganadoras después de este rally de la bolsa. Y esto tiene que ver también con que habían cuestionamientos por el tema de demanda interna, el tema de control de precios, si bien, digamos, en prensa esto estaba, digamos, varias veces descartado por parte de voceros del gobierno, claramente los inversionistas estaban esperando o estaban poniendo en precio lo peor. Cuando nosotros hablamos de ajuste en expectativas, ajuste en percepción de riesgo, evidentemente la retórica nos ayuda a poder explicar aspectos intuitivos de cómo se va moviendo esto en el tiempo. Pero nosotros aquí en el equipo de Larraín Vial damos un paso más allá y buscamos calcular justamente la prima de riesgo implícita en base a modelos de valoración que estaría, digamos, incorporando los precios de la bolsa de valores. Y aquí la relación es bastante directa, ¿no? Vemos que un alza del precio de los activos bursátiles locales está acompañada también de una reducción de la percepción de riesgo medido justamente por el Equity Risk Premium. ¿Y qué, digamos, podemos nosotros pensar de esta situación, no solo de aquí, sino en adelante? Podemos evidenciar que este ajuste en la percepción de riesgo va a ser bastante importante, tomando en consideración el giro de gobierno que está dando justamente Castillo, dadas las últimas decisiones que va tomando, ¿no? Por ejemplo, el tema de la ratificación de Julio Velarde en el Banco Central, el tema del nombramiento de directores con carácter técnico como parte del directorio también de esta institución. Y bueno, por último, el evento que evidenciamos el 6 de octubre, que fue el cambio en el gabinete. Pero esta condición no estaría sola, sino también vemos que existe un contexto favorable para los activos riesgosos, ¿no? Vemos también que en el caso local existe, por ejemplo, un apetito mayor por activos riesgosos. Y esto se puede ver justamente con este spread, con este diferencial que existe entre el rendimiento de los activos bursátiles, medido por el earnings yield, y el activo, la referencia soberana, en este caso, el rendimiento de los depósitos del Banco Central a un año. Y vemos que hoy día este indicador que mide justamente el apetito por riesgo de los inversionistas hacia activos riesgosos se encuentra en alrededor del 8%. Eso comparado con la historia es un nivel bastante aceptable, bastante interesante y pone, digamos, en evidencia que el mercado estaba listo también para un rally y habían las condiciones necesarias para que los precios de los activos suban, dado que el apetito por riesgo estaba ahí. Y para el apetito también habría que pensar en si es que existen o no, ¿no?, los suficientes espacios de valoración. Y en este caso, lo que nosotros podemos calcular es justamente cómo es que estaba valorada la Bolsa de Valores de Lima en términos de múltiplos de valoración. Y el múltiplo de valoración por excelencia es el ratio precio entre utilidad o PE ratio. Y el PE ratio o el ratio precio entre utilidad de la bolsa local se ubicaba hasta el día de ayer en alrededor de 10.9 veces. Y esto implica un descuento de alrededor de 9-10% con respecto a su promedio histórico. Eso te da un espacio, ¿no?, para que la bolsa tenga un potencial de apreciación en esos niveles. Y esta situación de descuento es bastante similar a lo que vemos en la región, ¿no? Vemos descuentos en Colombia, vemos descuentos en Chile y en general en la región latinoamericana. Pero un punto importante, y es algo que justo mencionaba Melvin en su introducción, es que no todos los mercados viven estos contextos. Si nosotros vemos la región emergente como agregado, vemos que los ratios precios entre utilidad de los mercados emergentes no se encuentran registrando descuentos. Por el contrario, se negocian a primas con respecto a sus niveles históricos. Eso, si es que mantenemos una situación de estabilidad, de sostenibilidad en el ajuste por riesgo, podría gatillar un redireccionamiento finalmente a activos dentro de la región, en particular activos con descuentos, entre ellos el caso peruano. Y la pregunta del millón aquí es la siguiente, ¿no? ¿Tiene la bolsa más oxígeno para seguir corriendo?
Hemos visto alzas de doble dígito, una performance importante en las últimas 10 sesiones, y la pregunta justamente es esa, ¿no? La pregunta de si es que podremos continuar viendo buenas performances de la bolsa en los siguientes semanas, en los siguientes meses. Y yo tiendo a pensar que sí por dos razones. En primer lugar, porque la bolsa todavía tiene un espacio de valoración interesante, ¿no? Tiene, digamos, espacio para poder continuar revirtiendo hacia la media y generando alzas en los precios. Y eso no solo lo podemos ver por el múltiplo, perdón, de valoración en términos del PI, que evidentemente en la línea media de este gráfico es la media, y vemos que todavía nos encontramos poco por debajo de la media. ¿Cuánto? Alrededor del 9-10%. Sino también porque la medida de riesgo calculada, ¿no? Hoy día se encuentra entre lo que nosotros en la Raín Vial, en el equipo de research, consideramos como el escenario base y el peor escenario posible. El escenario base para nosotros de Equity Risk Premium era alrededor de 8%. Hoy día, la bolsa peruana tiene un Equity Risk Premium total de alrededor de 8.5%. Estamos a mitad de camino entre el peor escenario posible, ¿no? Y el escenario base que tenemos en el equipo. Si nosotros calculamos lo que se llama el riesgo específico del país, el Country Risk Premium, también vemos una situación parecida. Vemos que existe espacio para poder hacer una reversión, ¿no? Hacia nuestro escenario base y poder ver una normalización en estos indicadores. ¿Qué ocasionaría justamente este ajuste hacia nuestro escenario base? Esperamos que estos ajustes terminen generando alzas o apreciaciones entre 10% en el precio de los activos riesgosos, en este caso, en el caso de las acciones, si es que se da este escenario. Un punto importante a destacar es que el mercado evidentemente sobrereacciona muchas veces para situaciones de riesgo evidentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos que en los meses de julio y agosto, el mercado hizo un priceo de lo que es el Equity Risk Premium muy por encima de nuestro nivel de escenario estresado, ¿no? De nuestro escenario de riesgo. Si nosotros vemos en términos más específicos los riesgos ajustados a los países, vemos que incluso los inversionistas llegaron a poner en precio una situación superior o peor a la que se habría evidenciado en un giro del gobierno hacia políticas incluso peores a las que se ven en Bolivia. Entonces, el mercado habría sobrereaccionado y hoy día simplemente lo que está haciendo es dar vuelta en ese giro y tener una mejor percepción del riesgo para con el país. Y el otro tema importante a destacar para poder augurar una buena performance de la bolsa es el flujo de noticias futuras. Y como bien decía Melvin en su introducción, es muy difícil pronosticar lo que pueda pasar con la política, ¿no? Habría que estar sentado uno muy cerca de los tomadores de decisión para poder tener cierta certeza de cómo se va a dirigir el gobierno en términos políticos. Sin embargo, lo que a uno le toca es entender el juego político y los fundamentos que están detrás de ello. Nosotros estamos en presencia de un gobierno que busca cambio, un gobierno que busca hacer reformas. Y para ello es necesario pasar por el Congreso. Y eso, en nuestra opinión, tiene muchas dificultades por dos razones. En primer lugar, porque es claro que el actual gobierno no tiene una representación importante en el Congreso. Y en segundo lugar, porque la conformación del Congreso hoy día está dividido en 3 tercios. Un tercio de derecha, un tercio de izquierda. Y un tercio que nos cuesta bastante denominarlo centro, y es un tercio que nosotros consideramos que tiene mucha atomización en opiniones e incluso mucho personalismo también en cómo se maneja la política en cada uno de los casos. Eso lo que te da a nivel, digamos, de juego político es un equilibrio que impide la concertación de cualquier reforma, tomando en cuenta que se necesitan 2 tercios para lograr cualquier reforma disruptiva que estaba presente en el plan de gobierno de Castillo antes, digamos, de asumir su mandato. Nosotros vemos esa dificultad, esa estructura en el juego político como un impedimento, como algo que va a terminar redundando en una búsqueda de segundos mejores, como que finalmente la moderación va a ser a la fuerza
y finalmente Castillo va a terminar optando por posturas o medidas que sean de repente populares, populistas, ¿no? Y que en todo caso el plan que terminaba siendo bastante disruptivo tenga bastante dificultad en materias de ejecución. Hoy por hoy el riesgo de mediano plazo es el cambio en la Constitución y vemos que las recientes encuestas no dan, digamos, auspicio para ello a nivel de soporte popular. ¿Qué temas tenemos que monitorear en el mediano largo plazo? La aprobación de Castillo, creo yo, en la zona del interior del país. Se ha generado mucha polarización al respecto y este nivel de aprobación en la parte del interior ha sido bastante resiliente incluso a toda esta turbulencia política que hemos vivido en el último tiempo. Entonces hay que monitorear eso porque al final el tema de la Constitución o la reforma de la vía Asamblea Constituyente va a depender del capital político que pueda sostener Castillo y hoy día su punta de lanza viene siendo su respaldo en el interior del país. ¿Cuál es nuestra labor como equipo de research? En el fondo, que nosotros estamos mucho más enfocados en el bottom-up, es salir a la casa de apuestas asimétricas. ¿Y qué son las apuestas asimétricas? ¿No? Es básicamente tratar de combinar los dos aspectos dentro del mundo de inversión. El primer aspecto es el upside o el retorno potencial, que es básicamente la diferencia entre nuestros precios objetivos con respecto a los precios actuales. Y el otro componente es el downside, ¿no? Que es la diferencia entre los precios actuales contra nuestros escenarios de estrés. Las apuestas asimétricas son aquellas en las cuales el upside o el retorno esperado es superior a el downside o potencial de contracción que tengan los emisores que estamos analizando. Y para eso tenemos que crear escenarios de riesgo. Y en el equipo de la Red Vial hemos hecho ese ejercicio. Hemos creado valoraciones en escenarios bases y en escenario de riesgo. Nuestro escenario de riesgo incorpora dinámicas de PBI de crecimiento mucho más lento, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos un escenario base de crecimiento para el 2022 de 4.1%. El ajuste en nuestro escenario estresado es de crecimiento del 3%. Vemos un tipo de cambio mucho más depreciado, llegando a niveles por encima del 4.20 en nuestro escenario de estrés. Ajustamos las tasas de descuento a nivel de Country Risk Premium de 225 a 325 puntos básicos. Entonces, todos esos ajustes terminan impactando los precios y generando este escenario estresado. ¿Cuál es el factor que domina todo ello? El escenario de ajuste en la tasa de descuento. Y en particular, incorporando este escenario y analizando justamente los upsides y los downsides, nosotros encontramos que las apuestas asimétricas existen aún, incluso con el alza en los precios que hemos visto. Y encontramos apuestas asimétricas en papeles en particular que, como bien decía Melvin, pueden encontrarse también en el ETF que distribuye El Dorado con Banek. ¿Dónde están nuestras apuestas asimétricas específicas? En IFS, por ejemplo, vemos apuestas asimétricas en UNACEM, vemos apuestas asimétricas en Cementos Pacasmayo y también en Alicor, ¿no? Existe, digamos, bastante evidencia, tanto empírica como teórica, de que los beneficios de diversificación terminan soportando buenas decisiones de inversión, y eso se puede hacer justamente a través de estos ETF que bien comentaba, o estos instrumentos que bien comentaba Melvin al principio de su presentación. Y esto es un poco más de manera gráfica, que todavía vemos justamente esta asimetría en algunas apuestas, y esos serían los papeles que a nosotros nos gustan como equipo de research en Perú y que tenemos alta convicción para poder tomar posición. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, Luis, por tu excelente exposición. Ahora presentamos a nuestro siguiente expositor, el señor Eduardo Escario, quien es director regional para América Latina de Banek, compañía americana con cerca de 90 billones de dólares en activos administrados y que se constituye en el gestor externo de nuestro ETF Perú D, que cotiza en la Bolsa de Valores de Lima. Adelante, Eduardo, con tu presentación. Hola, buenos días. Rocío, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Melvin. Le voy a compartir la pantalla un poco más grande para que se vea bien. Ahora. Muchas gracias, Luis. Después de lo que has comentado, creo que todavía tiene más sentido, ¿no? la inversión hacia Perú.
y a través de un ETF. Como comentabais, hemos visto que hay una gran demanda por Perú, después de unos meses un poco más turbulentos, pero bueno, vemos que el mercado está reaccionando y las estadísticas que estamos viendo es de un performance muy bueno, como comentabais, el último mes un 18%. Vemos que hay una gran demanda porque Perú obviamente es un país muy rico en materias primas y las materias primas están liderando, ¿no?, el performance a nivel global. China necesita muchas materias primas y es lo que vemos demandado en Perú como correlación, ¿no? Entonces creemos que este ETF puede ser una muy buena alternativa para tener una buena cartera diversificada en el Perú y que sea mucho más barata, ¿no? Vamos a ello. Os voy a comentar un poco del ETF y luego os comento un poco más por qué puede ser una buena idea de inversión tener un ETF en la cartera, ¿no?, para aquellos que no lo conozcan. Como comentabais, lanzamos este ETF junto con el Dorado a mediados de marzo de este año, el Dorado Ibanek. Como bien conocéis, el Dorado es una sociedad administradora, que está regulada por la Superintendencia de Valores del Mercado de Valores, la SMV. El Dorado y Ibanek son los que hemos lanzado este ETF. El Dorado es la sociedad administradora en la bolsa local, en Perú, y Ibanek es el gestor externo. Para que hayamos podido sacar este ETF, que la SMV nos lo haya autorizado, necesitamos un jugador local y un jugador internacional. El jugador local, la función la hace el Dorado, y el jugador internacional lo hace Ibanek, ¿no? Entonces, gracias a esta sinergia entre los dos, podemos tener este ETF en la bolsa local peruana, que es el primer ETF que existe, ¿no?, a día de hoy. De Ibanek os cuento muy brevemente para que sepáis un poco más de quiénes somos, ¿no? Ibanek es un gestor americano que se fundó en 1955. A día de hoy gestionamos alrededor de 81.000 millones de dólares activos. Somos el proveedor de ETFs número 5 en Estados Unidos. Tenemos oficinas obviamente en Estados Unidos, en Nueva York, donde es nuestra sede principal. También tenemos una sede de operaciones muy grande en Tampa. Tenemos oficinas en Frankfurt, Madrid, Zúrich, Shanghái, Sydney, Ámsterdam, etc. Tenemos alrededor de unos 100 ETFs en todo el mundo. Tenemos ETFs que están domiciliados en Estados Unidos, ETFs UCITS domiciliados en Europa, en Asia, y tenemos varios ETFs que están cross-listados en Latinoamérica, bien en Chile, en Perú, en Colombia, en México, y el primer ETF que está listado en la bolsa local peruana, que es el ETF de Perú, el cual es sobre el que vamos a hablar. Ibanek nos distinguimos porque tenemos unos ETFs que cubren unos mercados, a lo mejor otros proveedores no lo cubren, o que normalmente tenemos el ETF más grande en ese asset class, ¿no? Es algo que llama mucho la atención, ¿no? De los 81.000 millones que tenemos y los 100 ETFs, aproximadamente el 80% de nuestros productos, tenemos el ETF más grande en ese asset class. Si miramos los ETFs más grandes que tenemos, por ejemplo, el Gold Miners, son las acciones mineras de oro más grandes del mundo, es un ETF que tiene más de 13.000 millones. El Ibanek Morningstar Mode, que es un ETF que replica al mercado americano, al US Large Cap Blend, que bate el S&P 500 aproximadamente cada año, con más de 7.000 millones de dólares. El semiconductor, un ETF que está muy de moda temático debido a que a raíz de la pandemia hay una gran demanda por fondos temáticos y debido a esa poca oferta que hay de chips, está disparando el precio de los semiconductores. Tenemos el ETF con más de 6.000 millones. El Foreign Angel, un ETF de bonos que es un subset del high yield americano, con un performance y un credit rating mucho mejor. El Junior Gold Miners, que sería las acciones mineras small cap, sería como el hermano pequeño del Gold Miners. Otro ETF que es muy conocido, obviamente, aquí en Perú. El Oil Services, el Rusia ETF, es un ETF muy conocido, obviamente, por su exposición a energía, con más de 1.600 millones. Igual, es el ETF más grande del mercado Rusia o Vietnam, el que aparece allá abajo, ¿no? Entonces, hay una buena sinergia entre Perú y Ibanek, porque Perú obviamente es un país muy rico en materias primas, y Ibanek tenemos unos grandes ETFs en ese término de materias primas y mercados emergentes. Por lo tanto, es una buena distribución que tenemos conjuntamente, ¿no? Este es el esquema de institucionales y participantes. No quiero indagar mucho porque a lo mejor es un poco lioso para alguno de vosotros, pero bueno, simplemente para que veáis un poco cómo juega todo este espectro, ¿no?, dentro de un ETF. Ibanek, como comentaba, es el asset manager. Bien, está sopesado por un gestor externo que es Ibanek y regulado por la SMV.
El proveedor del índice, perdón, es S&P Dow Jones, que es la bolsa local del Perú, con el índice que tenemos, que el ETF replica el índice de la bolsa local. El depositario es Cavalli, el custodio es Scotiabank. Luego tenemos participantes autorizados, que son esta lista que aparece aquí, con el principal market maker, que es la RainVial, y a la derecha podemos ver las apps, que es a través de cuales los clientes minoristas pueden comprar en el mercado, ¿no? a través de cualquiera de ellos, ¿no? El objetivo del ETF de Perú es simplemente replicar, antes de comisiones y gastos, el índice S&P Select 20K, ¿vale? El índice de la bolsa local de Perú. ¿Por qué hemos elegido el Perú Select 20? Bien, es muy importante que un ETF y un índice, obviamente la canasta de componentes, esté bien diversificada, ¿no? Por eso la máxima ponderación de un componente solo puede pesar un 20%, por eso se llama Select 20, para que ninguna empresa pese más de un 20%. ¿Por qué es esto? Lo que se busca es que en la canasta esté bien diversificada. No quieres tener algunos valores que pesen mucho en la cartera. Por ejemplo, vamos a mirar el índice de Bovespa de Brasil, ¿no? Tienes a dos compañías con Petrobras y Vale do Rio, que son muy grandes, y que esas empresas, aproximadamente esas dos, pueden valer un 50% del mercado brasileño. Es algo que intentas evitar, ¿no? Un 60%. No quieres que sea demasiada exposición a esas empresas, sino que esté bien diversificado en todos los valores, ¿no? Por ejemplo, antiguamente, hace muchos años, Nokia en Finlandia pesaba alrededor de un 60%. Eso ya es demasiado, te lo estás jugando más a un valor, ¿no? Aquí la filosofía de inversión a través de los ETFs es que esté bien diversificado un índice, que sea líquido, es decir, que todas las empresas dentro del índice sean líquidas, por lo tanto el gestor las pueda replicar, vender y comprar sin ningún tipo de tracking error, que es lo que hemos sacado en este producto, y que esté bien diversificado, que puedas tener una selección de las mejores empresas de Perú, pero que ninguna esté sobreponderada una respecto a otra, ¿no? Los factores claves de este ETF, como os comentaba, se lanzó a mediados de marzo en la bolsa local, las monedas en dólares, y hay 15 componentes, es decir, como comentaba Belmil al principio, son las 15 empresas más grandes y más líquidas del Perú. Todas ellas han tenido que pasar unos filtros de liquidez, como os comentaba, para poder hacer un producto que sea de verdad replicable, atractivo, tanto en la venta como la compra para cualquier inversor cuando la quiera realizar en cualquier momento. Hay una parte muy, muy interesante aquí, que es la comisión unificada anual, que es el 0,55. Es decir, si el inversor está durante un año, la comisión es 0,55 porcentaje, ¿vale? Como podéis ver en los ETFs, las comisiones son mucho más bajas que en los fondos mutuos activos. En el fondo mutuo activo probablemente os cobraría 4 veces más que un ETF, ¿no? Por lo tanto, obviamente desde el término de costes también es mucho más atractivo, ¿no? Como comentaba antes Luis, la composición sectorial del fondo ha ayudado mucho a que los últimos meses, el último mes sobre todo, el performance del producto sea muy bueno, ¿no? Como podéis ver arriba a la izquierda, los materiales pesan alrededor de un 49% de la cartera. Como hablábamos, Perú es un país muy rico en materias primas, por lo tanto la exposición que tiene a materias primas obviamente va a ser dominante con un 49%. Está bien diversificado porque también tiene otros sectores, el financiero 30%, obviamente Credit Corp es una buena parte de eso, consumo básico con un 14% o industrias con un 5%. Por lo tanto, vemos que la tarta está bien diversificada sectorialmente y obviamente el tema de las materias primas es un sector muy interesante para Perú y para la recuperación en el ETF. Aquí podemos ver las 15 empresas que son las que forman parte del índice, desde ANZA hasta la última que sería Volcan. En la parte de la derecha, en los pesos, podéis ver la composición, cuánto pesan en la cartera. Probablemente ahora podéis ver Credit Corp pesa un 21%, como os comentaba. La ponderación máxima puede ser el 20%, entonces cuando el proveedor del índice, que es S&P, la bolsa local, hace la revisión del índice anual, en ese momento, si hay un valor que pesa más del 20%, se baja al 20% en esa revisión anual y se sigue tradeando el ETF, ¿no? Uno de los aspectos muy importantes de este ETF también es que el dividend yield estimado del fondo actualmente es un 3,27%, un dividendo que se va a pagar en el próximo mes, ¿no? Por lo tanto, estamos viendo que el dividend yield es alto, vas a tener un dividendo que vas a recibir un dividendo muy interesante, aparte del performance del ETF, vas a recibir un dividend yield. Por lo tanto, estás ganando por dos, ¿no? Por el dividend yield que te vas a llevar y por el performance del ETF que te genera ese income, ¿no? Si comparamos el
el índice o el ETF con otros índices de la bolsa local de Perú, por ejemplo, el Select o el Lima 25, podemos ver que desde el 2015 que el ETF que tenemos en el mercado, el índice, tiene un performance mucho mejor, ¿no? Si podemos ver allí a la izquierda, podemos ver alrededor de un 106% los últimos 5 años, alrededor de un 88, 85, 80 los demás índices de la bolsa local, lo cual nos da un retorno anualizado de alrededor de un 13%, es decir, un 2 o un 3% más cada año en este índice que los otros índices. Por lo tanto, obviamente, es un 2-3% cada año, es un retorno bastante elevado, ¿no? Por así decirlo. Lo mismo, aquí podemos ver el retorno y la composición sectorial versus los otros índices de composición sectorial. Aquí lo que podemos ver es que el S&P Mining, que es un sector de la minería, obviamente ha tenido un mejor performance debido sobre todo al performance de esas materias primas, ¿no? Pero bueno, es un sector mucho más específico, no es un sector más amplio, más broad, ¿no? Pero lo que sí podemos ver a la derecha es que el retorno de nuestro índice del Select 20 es superior en retorno ajustado por riesgo al índice minero. Por lo tanto, en caso de caídas es mucho más defensivo, lo cual es muy interesante tener un producto, un ETF, que cuando el mercado cae, pero es más defensivo, y cuando el mercado sube, te da ese beta mucho más superior en el mercado, ¿no? Perdón. Lo mismo, aquí podemos ver cómo el ETF ha replicado al índice tal cual. Lo que hace el ETF es simplemente replicar el índice tal cual, las 15 empresas con sus pesos, simplemente lo replica. Podemos ver que el tracking error es solamente un 0,08%, por lo tanto es totalmente asemejo a cómo actúa el índice, ¿no? ¿Por qué invertir en ETF de Perú? Bueno, esto creo que probablemente sea la slide más interesante, ¿no? Primero de todo, a través, como os comentaba, la diversificación. O sea, con solamente $10, que es lo que cuesta el ticker, lo que cuesta el ETF ahora mismo en la bolsa local, con $10 puedes invertir en las 15 empresas más importantes del Perú. Por lo tanto, a través de solamente una transacción, ¿no? Puedes tener las 15 empresas más grandes del Perú, ¿no? No hace falta un monto grande, está disponible para cualquier tipo de inversor, puede ser un inversor institucional, puede ser un gran fondo de pensiones, puede ser una persona normal y corriente, un minorista que quiere invertir un poco de su capital, ¿no? La eficiencia en las comisiones, como os comentaba, el ETF solamente cobra 0,55% anual. Por lo tanto, es mucho más barato que un fondo de gestión activo y es mucho más barato comprar un ETF con 15 acciones que lleva ya su canasta que ir comprando acciones sueltas, 5, 6, 7 acciones sueltas, con lo que al final tus costes te subirían mucho más, ¿no? Y aparte, no estás bien diversificado, ¿no? Si compras las 15 acciones sueltas, el coste es mucho más mayor, obviamente, ¿no? La facilidad de compra y la venta, debido a que un ETF cotiza como una acción cada 15 segundos en la bolsa, bien, puedes venderlo y comprarlo cuando quieras, cuando el mercado de la bolsa local está abierto, ¿no? Cotiza en la bolsa local de Lima, por lo tanto, puedes operarlo en cualquier momento, ¿no? Y un factor muy importante de los ETFs es la transparencia, ¿no? En todo momento sabes que 15 empresas forman parte del portfolio. Esas empresas, ese índice, ese ETF, cotiza cada 15 segundos, lo puedes ver en tiempo real, puedes vender y comprar en tiempo real. No es como un fondo activo que a veces está mucho más... bueno, no puedes ver muy bien las composiciones, no puedes vender al mismo día. Un ETF puedes venderlo, puedes comprarlo al mismo momento y en cualquier momento puedes tener todo el tipo de análisis del producto. Puedes ver los pesos, puedes ver el precio de cierre, el precio de compra, el precio de si hay un tracking error, si no, cuál es la comisión. En cualquier momento puedes ver la composición sectorial. O sea, toda la información es totalmente libre y disponible, ¿no? Aparte de los ETFs, hay una eficiencia tributaria, ¿no? Este ETF en Perú hemos conseguido que la ganancia de capital esté exonerado del impuesto a la ganancia durante los 12 primeros meses de su lanzamiento, ¿no? Y debido a que este ETF está en la bolsa local, tiene un beneficio tributario del 5% sobre la distribución de dividendos, cosa que otros productos no disponen. Por lo tanto, estás consiguiendo una tributación todavía mucho mejor. Y como os comentaba, el dividend yield es muy interesante, ¿no? Un 3,3% hasta la fecha es algo que hay que tomarlo en consideración, aparte de ese performance del ETF que te vas llevando, ¿no? Por lo tanto, a modo resumen, lo que diría es lo que decimos un poco siempre, ¿no? La gestión pasiva tiene mucha más importancia que la gestión activa. A día de hoy hemos visto que hay mucha más tendencia en Estados Unidos y eso se va copiando
más mercados, sobre todo en mercados emergentes, a través de una acción, una acción me refiero solamente una compra. Estás diversificado tu portfolio, tienes 15 compañías en tu cartera, por lo tanto no te la juegas a uno o dos valores, que obviamente sería mucho más arriesgado, y es mucho menos costoso y en todo momento sabes qué es lo que tienes en tu cartera y lo que está disponible para cualquiera de vosotros, ¿no? Por lo tanto, un ETF yo creo que es una acción muy, muy interesante tenerla en cartera siempre y obviamente como se recomienda siempre. Las carteras siempre tienen que estar bien, bien diversificadas, no jugarse todo al mismo sector, al mismo país, al mismo ETF. Cuanto más diversificada esté una cartera, muchas más posibilidades de éxito tiene. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias, Eduardo, por tu interesante presentación, muy claro e interesante. Ahora invito nuevamente a Melvin Escudero para moderar la sesión de Q&A con nuestros panelistas. Asimismo, al término de su moderación, Melvin dará palabras de cierre. Adelante, Melvin. Gracias, Rocío. Antes de empezar con las preguntas a nuestros expositores, les recuerdo al público que también puede utilizar el icono de Q&A, ¿no? Q&A, que está en la parte superior de la derecha de sus pantallas en la plataforma Zoom. Y a través de esta ventana me pueden hacer llegar todas las preguntas que quieren que le traslade a los expositores. Aprovechemos y aclaremos cualquier tipo de duda, ¿no? Ahorita tengo una pregunta, pero voy a entrar primero por el tema fundamental. Y aprovecho, Luis, que ustedes acaban de hacer un release justo el día de ayer de un poco las posiciones y las perspectivas que tienen. ¿Cuál es el escenario base de proyecciones de ustedes de crecimiento económico para el próximo año? Porque esto es la expectativa del PBI, digamos, es la que mueve realmente gran parte de la inversión directa extranjera y obviamente la inversión financiera también. ¿Cuánto están ustedes preveyendo como escenario base y cuál es el escenario más riesgoso y el más favorable? ¿Y cómo se comportaría la inversión privada, que es una de las variables, digamos, más sensibles debido a la gran desconfianza del sector privado, especialmente nacional, con un gobierno que todavía no muestra claridad para dar los siguientes pasos de manera firme? Gracias por la pregunta, Melvin. Sí, bueno, para el próximo año nosotros estamos viendo un crecimiento de en torno al 4%, ¿no? Eso es un poco la cifra que tenemos dentro de nuestro escenario base. Esta cifra tiene, digamos, como un componente una progresiva, ¿no? Lenta, pero progresiva recuperación de la inversión. Nosotros, digamos, como visión política, institucional, vemos que efectivamente las tensiones van a continuar, pero vemos que, de nuevo, como estresé un poco en mi exposición, vemos que el escenario base va a redundar en una moderación por la misma estructura del juego político. Entonces, lo estamos viendo, digamos, con singular optimismo. Hemos estado con esta posición desde las elecciones y todo el proceso que hemos vivido en los últimos meses. Y un poco pensamos también que de caras a los escenarios, digamos, de estrés, el punto, digamos, de partida y los principales temores que tenemos vienen por dos frentes, ¿no? Vienen por el tema de el tipo de cambio y la inflación, ¿no? Que son variables que evidentemente podrían golpear también la performance a nivel corporativo, ¿no? Y es un poco, digamos, la visión que tenemos. Sí, en términos de crecimiento económico, entonces ustedes estiman el escenario base de 3% el próximo año del PBI, ¿no? De 4, el escenario 4%, del 4. Uh-huh. y el tipo de cambio. Estamos, digamos, pensando en un tipo de cambio que debería revertir, ¿no? Estamos bastante positivos en Perú. Creemos que el tipo de cambio debería revertir alrededor de 3.90, 3.80, en el mejor de los casos, mantenerse en esa banda, en la medida de que se den las señales de moderación paulatinas que estamos viendo de este juego político.
Ujú. Hemos visto también que la inflación ha tenido un alza importante. ¿Cómo ven ustedes eso para el próximo año? Hay que, digamos, partir de la génesis de este evento inflacionario. Esto tiene un componente bastante extranjero, ¿no? Y en ese contexto lo que estamos viendo es que esto se debería normalizar en los siguientes meses. De hecho, cuando uno evalúa las curvas forward de los principales commodities agrícolas, vemos que ya no hay mucho más presión, ¿no? Entonces, las bases comparables empezarían a jugar a favor y no veríamos esta escalada a nivel inflacionario, por lo menos dentro de nuestro escenario base, presentes en el 2022. No deberíamos esperar una reversión hacia lo que es el rango meta, un poco también en línea con lo que se ha comentado en distintas presentaciones por parte del Banco Central. Es decir, alrededor de 3%, entre 2 y 3%. Más pegado al 3 que al 2, ¿no? Creemos que ese es el nuevo normal también de inflación. Entonces, sí, de hecho, incluso nuestras proyecciones de mediano a largo plazo las trabajamos con el más pegados al 3 que al 2% de inflación. Ok, y en este escenario, ¿cuáles serían los 3 sectores más favorecidos en la Bolsa de Lima? Obviamente hay un contexto internacional favorable también, ¿no? Ujú, ujú. Sí, yo creo que deberíamos dividirlo en dos grandes partes. Hay el tema internacional que está cargado en temas de materias primas. Tenemos una visión bastante constructiva en el precio del cobre de mediano y largo plazo, ¿no? Por todo este tema de cambio de matriz energética, y todo el tema, por ejemplo, la demanda que vendrían con el tema de los vehículos eléctricos también. Entonces, estamos positivos en papeles de cobre estructuralmente, fundamentalmente en el mediano largo plazo. Va a depender mucho de los contextos de valorización para tomar posiciones específicas en esos papeles. A nivel de demanda interna, nosotros consideramos que uno de los sectores más interesantes es el sector construcción, ¿no? Es un sector que ha tenido, digamos, una performance bastante interesante a nivel fundamental. De hecho, los resultados que se vienen para para el tercer trimestre vienen bastante favorables, ¿no? Crecimientos de doble dígitos en volumen, incluso a pesar de toda esta incertidumbre que hemos visto a nivel de la inversión. Hay un componente muy importante de autoconstrucción que impulsa la demanda de cemento. Son compañías que nos gustan bastante. Y el otro tema es el tema de consumo, ¿no? Particularmente el consumo a nivel de consumo de alimentos, ¿no? Y ahí Alicorp es una compañía que hemos destacado en varias oportunidades, que hoy día también, incluso después del rally, lo poníamos en el ranking como la sexta compañía que ha subido más después de estas noticias. Incluso después de eso, vemos que hay espacio para todavía apreciaciones adicionales, ¿no? Y vemos que en la medida de que haya un escenario mucho más calmado a nivel de incrementos en los commodities agrícolas, esta compañía también podría ser interesante para tomar posición a nivel individual, ¿no? Ok, voy a regresar luego ya en preguntas más específicas. Gracias, Luis. Ahora, tomando una de las preguntas del público, Eduardo, sabemos que en el ETF hay diferentes tipos de participantes. ¿Nos puedes explicar cuál es el rol de cada participante, haciendo énfasis por qué un ETF es un vehículo por excelencia retail, ¿no? Porque acá todavía veo varias preguntas de nuestros espectadores, ¿no? Asistentes a este webinar, que quisieran saber más por qué a un individuo, ¿no? Con $1000, con $300 o con $5000, le conviene un ETF que estar comprando individualmente papeles, y cómo se aplica el tema del costo y la comisión, ¿no? Entonces, estoy haciendo 2 preguntas en realidad. ¿Cuáles son los principales compradores de ETFs y sus características? Y finalmente, ¿por qué es beneficioso para un individuo, una persona natural, comprar el producto? Vimos en la presentación que al final estaban los beneficios, pero parece que ahora hay que hablarle directamente a la persona, al individuo, digamos, y dónde es que ahorra y cómo se beneficia, ¿no? Bien, sí, la mayoría de inversores en los ETFs tradicionalmente son inversores institucionales, ¿vale? Pero la parte buena de los ETFs es que son para todos, es decir, da igual si eres un plan de pensiones grande, puede comprar el ETF, pero una persona con $100 puede comprar el ETF y va a tener el mismo coste, 0,55 anual, ¿no? La diferencia es que simplemente
para el inversor minorista, para esta persona, es más barato comprar un ETF que comprar 15 acciones sueltas o incluso probablemente 5 acciones sueltas. Le va a ser más costoso comprar 5, ¿no? Por lo tanto, no hay ningún canon mínimo. Como comentaba, desde $10 puede invertir. Tradicionalmente los ETFs son para grandes institucionales porque obviamente tienen más poder de volumen de compra, ¿no? Planes de pensiones, bancas privadas, family office, asset managers, todo tipo de inversores son los que compran ETFs hoy en día. También el cliente retail, porque al final el cliente retail es el que está metido en la banca privada, el que está metido en la family office, o el cliente de a pie, que no tiene ni banca privada ni family offices, pero puede comprarlo. Es un producto que no limita a nadie. Es un producto que está abierto a cualquier tipo de inversor, desde $10 hasta 100 millones si quieren. No hay ningún tipo de problema, ¿no? Por lo tanto, una de las ventajas que creo es que el precio es el mismo para todos. No cambia por invertir más, invertir menos, ser un tipo de inversor cualificado o no cualificado. Es para todos igual. Por lo tanto, el inversor retail aquí se puede beneficiar de esta operativa, cómo funciona, ¿no? Que da igual el tipo de monto que vayas a invertir o no. Claro, entonces, usualmente en los mercados, digamos, si viene un fondo de pensiones y pone un ticket de $5 millones, debería tener mejor comisión, mejor precio. Pero en el caso de un individuo con $1.000, obviamente le cobran más comisiones y todo, y esto se ve de manera general. Pero en un ETF ambos entran en las mismas condiciones, independientemente del tamaño. Efectivamente. Ok, eso está clarísimo. La siguiente pregunta está vinculada a la comisión. El ETF cobra una comisión de 55 puntos básicos, o sea, 0.55, y preguntan la comisión de la SAP, del agente de bolsa, del corredor de valores, es adicional, ¿no? Entonces, ¿dónde está el beneficio, no? O sea, ¿por qué comprar el ETF en una sola transacción es mejor que comprar las 15 acciones que están debajo de manera individual? Efectivamente, la SAP te va a cobrar una pequeña comisión porque ellos son al final los que te van a facilitar poder tener esos 15 valores, ¿no? Obviamente es como funciona el mercado y lo va a cobrar siempre, ¿no? Pero independientemente de eso, si compras una acción, también te van a cobrar. O sea, vas a necesitar, vas a necesitar comprar esa acción a través de una app, una SAP, ¿no? Por lo tanto, esa SAP te va a cobrar. El ETF es 0,55 anual. Por lo tanto, es un monto muy, muy, muy inferior a lo que podrías pensar con un fondo mutuo, o si compras muchas veces muchos valores, estás yendo muchas veces esa compra a la SAP, ¿no? Por lo tanto, al comprar un ETF lo compras una vez, ya has diversificado tu cartera y no tienes que repetir ese coste, ¿no? Por así decirlo. Obviamente la SAP te va a cobrar porque te está facilitando llegar al mercado y tenerlas todas en cartera, ¿no? Pero independientemente de eso, es mucho más barato ir una vez a una SAP que comprar los valores por separado. No hay ninguna duda de ello. Ok, regresando contigo, Luis, tú comentaste de los 3 sectores, digamos, donde ves mayor potencial. El sector minero, el sector construcción y el sector consumo. En el sector minero también mencionaste que estabas muy constructivo en el precio del cobre. ¿Tú nos podrías indicar cuál es la expectativa de precio del cobre, cuál es el precio actual y qué esperan ustedes para el próximo año 2022, 2023? Lo digo porque efectivamente la gran mayoría de grandes proyectos que están en el pipeline de las principales productoras de cobre del mundo en el Perú son mayoritariamente cobre, ¿no? Entonces hay como que una coincidencia feliz en el sentido de que parece que Perú tiene tanto cobre que si le explotara todo el cobre seríamos quizás más grandes incluso que Chile en producción de cobre, ¿no? Pero obviamente este gobierno tiene que darle esta posibilidad a los nuevos proyectos y está esto todavía en proceso de definición. ¿Cuál es el precio esperado del cobre para los próximos 2 años? ¿Cómo lo ven ustedes ese mercado? Sí, nosotros, digamos, en particular, estamos bastante, como te decía, constructivos en el precio del cobre. De nuevo, el tema de el cambio en la matriz energética para nosotros es un factor bastante relevante. Nosotros le llamamos la nueva ola verde en el precio del cobre, ¿no? Y estamos, digamos, viendo niveles sostenidos por encima de $4 la libra, sobre todo en un horizonte mucho más extendido, de hecho, ¿no? Porque el tema, por ejemplo, de la demanda por vehículos eléctricos
y el tema del cambio de la matriz energética tiene una expectativa de poder materializarse y de poder ser más tangible a partir del 2025. Entonces, nosotros consideramos que el mercado, como siempre, se va a adelantar, va a poner en precio eso, ¿no? Y creemos que el precio va a tener una tendencia bastante positiva. Los cambios, digamos, regulatorios o aspectos de turbulencia político-institucional que pasamos en Perú, digamos, tienen como componente justamente esta capacidad también de los políticos de avisorar un superciclo, ¿no? Mucho de sustento para, por ejemplo, el incremento en las regalías o los impuestos tienen, digamos, como sustento esta posible alza en el precio de este metal, ¿no? Entonces, ahí somos bastante cautos, consideramos que el mejor escenario sería no tanta regulación, porque finalmente nosotros estamos compitiendo con otros países para poder lograr esta competitividad necesaria para poder afianzar estas inversiones. Perú, como bien dijiste, es un país en el cual hay espacio para poder desarrollar estos proyectos. Pero el otro tema importante es que uno, digamos, tiene complicaciones para poder hacer proyectos greenfield o nuevos proyectos per se, pero no tanto para los brownfield. Entonces, por ejemplo, también somos mucho más selectivos en eso y vemos que en la medida, por ejemplo, que una compañía minera tenga algo de espacio para poder desarrollar algún proyecto brownfield, las complicaciones político-institucionales deberían pegarle un poco menos, ¿no? Entonces, creemos que la inversión debería también captar algo por lo menos de esta alza en los precios de los metales, y si es que se materializa el escenario de moderación que nosotros estamos viendo forzada en algunos casos por el tema del juego político y los fundamentos detrás de él, veremos todavía que la reactivación será lenta, pero podremos ver algo de inversión minera en ese aspecto. Ok, entonces, regresando al precio del cobre para responder la pregunta específica, ¿ustedes estiman que el próximo año el precio superará los $5 la onza? Creemos que va a estar, digamos, el rango que tenemos es de 4,5 para arriba. Hoy día, digamos, estamos con esta posición. Creemos que en el mediano y largo plazo existen fundamentos para pensar que haya mayor apreciación, incluso por encima de los niveles que comenta. Y los costos de producción del sector en el Perú, más o menos, ¿en cuánto están? Para compañías, digamos, grandes que cotizan en bolsa, ¿no? Tipo Volcan, por ejemplo. Perú ha tenido, digamos, como característica ser bastante eficiente a nivel de costos de producción, ¿no? De hecho, por ejemplo, tienes compañías como Southern Copper o como la misma mina Antamina que tienen costos muy bajos que hacen que sus operaciones sean eficientes, ¿no? Entonces, nosotros consideramos que si bien, digamos, hay algo de asidero para pensar que tenemos buena competitividad con respecto a países internacionales, no todo, digamos, el espectro de la minería en Perú es de esa manera, ¿no? Entonces, tampoco hay que abusar mucho de ese aspecto. El número específico ahorita no lo tengo en la cabeza, pero, por ejemplo, vemos que jugadores importantes dentro de el mercado accionario local, como Southern Copper, siempre se han movido en los cuartiles más eficientes, finalmente, de costos de producción minera, ¿no? En particular de cobre. O sea, estamos hablando a niveles de $1.20, ¿cierto? 1.20, 1.30. Claro, incluso tienes, por ejemplo, minas como Antamina de nuevo, que tienen costos mucho más bajos que eso, ¿no? Entonces, sí, evidentemente tenemos, digamos, un escenario bastante positivo, y eso finalmente lo que genera es lo siguiente, ¿no? Tú tienes alzas de precio y eso es directamente margen, y eso naturalmente se ve capitalizado con alza también en los precios de las acciones, porque el mercado también internaliza esa información dentro de los precios, ¿no? Claro, entonces, digamos, por este factor internacional, el sector minero como que tiene un sólido piso. O sea, cualquier corrección es por factores de expectativa más que un fundamento. Claro, no, claro. Y de hecho, o sea, para revisar, digamos, y tener algo de soporte en ese aspecto, o sea, personalmente en algunas investigaciones que hemos hecho, o sea, nosotros creemos, por ejemplo, que el tema de expectativas, el tema de soportes fundamentales, en el lado de sorpresas de demanda, particularmente, por ejemplo, viniendo de China, tienen un impacto no solo a nivel de las compañías mineras, sino también tiene un impacto en la bolsa de valores en general. O sea, si uno, digamos, saca la correlación histórica, últimos 10 años de la bolsa de valores peruana con el precio del cobre, la correlación es bastante fuerte. Entonces, a nivel de activos financieros,
Nosotros seguimos muy de cerca el desenvolvimiento del precio del cobre y de nuevo, la convicción que tenemos para Perú, no solo digamos a través de nuestro análisis bottom-up, sino a nivel de análisis top-down, imponiendo digamos factores globales, nos hacen pensar que hay un escenario positivo, por lo menos desde esos vientos, ¿no? Con un precio del cobre que mediano a largo plazo debería tener una tendencia positiva. Esta relación con China, digamos que sabemos que tiene que ver con productos de minería, especialmente el cobre, es histórica y hay una correlación muy alta, ¿no? Sin embargo, se ha cuestionado en los recientes meses, especialmente en las últimas semanas, por el tema de Evergrande, ¿no? Que China podría estar en una burbuja inmobiliaria y que eso podría afectar la economía global incluso. ¿Ustedes creen que eso puede pasar? ¿Hay algún impacto respecto a lo que podría, digamos, impactar si China cae a la bolsa peruana? Claro, el escenario, digamos, que China se desinfla y termina, digamos, explotando una eventual burbuja inmobiliaria en ese país, evidentemente es muy perjudicial no solo para Perú, sino para la mayoría de los mercados emergentes. Es un tema y es un riesgo a monitorear. Nuestro escenario base en ese aspecto es que el gobierno chino va a terminar rescatando a Evergrande y a compañías relacionadas, porque al final esto termina teniendo un efecto sistemático, ¿no?, en la economía. Entonces, creemos que existen los incentivos para poder haber rescates en el peor de los casos y el efecto de transmisión estaría mucho más acotado. De todas maneras, si podemos enunciar uno de los riesgos que vemos en nuestros pronósticos y nuestro positivismo, el tema de una burbuja es algo que evidentemente está puesto, ¿no? Pero de momento, por lo menos entre nuestro escenario base, no lo tenemos contemplado. Ok. Regresando contigo, Eduardo. Sabemos que los ETFs tienen negociación primaria y secundaria, ¿no? Y en el caso de Perú hay un market maker contratado para generar liquidez. Una de las preguntas del público está orientada justamente a este aspecto. ¿Qué volumen de ETF se puede adquirir en la Bolsa de Valores de Lima, dadas las condiciones actuales, ¿no? Y prácticamente el 66% de las acciones de Lima de que están en el ETF también cotizan en la Bolsa de Nueva York, ¿no? Sí, efectivamente, Larraín Vial es nuestro market maker, ¿no? Por lo tanto, Larraín Vial, ellos son los que ponen puntas, ¿no? Los spreads en la bolsa local, por lo tanto, cualquier inversor puede comprar y vender en cualquier momento, ¿no? La parte bonita también de este ETF, que lo hace mucho más líquido, son dos factores a tener en cuenta. Uno, que todos los componentes del índice han pasado unos filtros de liquidez. Por lo tanto, cada uno, por ejemplo, tiene que tener más de 200 millones de soles, ¿no?, de market cap. Por lo tanto, los que no son líquidos, pues no forman parte de la canasta, ¿no? Y un factor muy importante, como comentaba, es que hay muchas empresas peruanas que cotizan en Nueva York. Por ejemplo, Credit Corp, Southern Copper, etcétera, cotizan en Nueva York. Por lo tanto, lo que hacemos es seleccionar la empresa donde es más líquida, bien Nueva York, bien Perú. Solamente seleccionamos una de las dos. Por ejemplo, Credit Corp, cotizan ambas, pero es mucho más líquido en Nueva York. Por lo tanto, seleccionamos la empresa de Nueva York, lo cual te garantiza que haya una más liquidez en el producto, que sea un producto mucho más líquido, ¿no? Pero gracias a la Ring Vial como market maker, las puntas son muy próximas al precio, que es la parte bonita de los ETFs, como deberían de ser también. Por lo tanto, garantiza liquidez sin ningún tipo de problemas, ¿no? Es un producto que está diseñado para que veamos flujos de 100 millones. Por lo tanto, ningún inversor minorista puede tener ningún tipo de problemas si quieren hacer algún tipo de allocation a este ETF, porque también está diseñado para que los fondos grandes de pensiones puedan entrar o puedan salir con montos importantes en el portfolio. De acuerdo. En relación a este tema de liquidez, ¿es posible comprar en la bolsa? Tú mencionaste $100, $1000, pero es posible que se compre también este ETF por volúmenes de 5 millones, 10 millones de dólares. ¿Eso es factible? ¿Eso afectaría los precios? ¿O gracias a esta estructura, en realidad la construcción de ETF o la creación lo podría facilitar sin que prácticamente se afecte a los precios? Efectivamente, no se pueden comprar 5, 10, 15 o 100 millones del producto.
no afectaría nada. Bueno, Luis es más experto en el tema de spreads, ¿no? Él puede comentar este tema, pero esa es la parte bonita de un ETF, que puede absorber si los componentes tienen suficiente liquidez. Nosotros hemos testeado, ¿no?, antes de sacar el producto, y vemos que las 15 empresas pueden soportar estos volúmenes, ¿no? 5, 10, 15, 50, no hay ningún tipo de problemas, tanto para comprar como para vender. No hay ningún problema. Y las horquillas de compra y de venta van a estar muy asemejas al NAV, al precio del producto. Por lo tanto, no hay ningún tipo de problemas. Este ETF al final es como cualquier ETF que tenemos en cualquier mercado emergente. Y como os he comentado, obviamente tenemos amplia experiencia en mercados emergentes con más de 81.000 millones, por lo tanto no difiere de nada, al revés. Simplemente, una vez que pasas los filtros de liquidez de los componentes, que te asegures que todas son suficientemente líquidas, no hay ningún tipo de problema. Esa es la parte bonita de un ETF, ¿no? Que en cualquier momento puedes comprar o vender y que la liquidez de esos componentes está garantizada. También la misma pregunta con este tema de liquidez, digamos que es obviamente importante, es con qué otro producto se compara, y uno de nuestros asistentes dice qué ventajas o desventajas hay con respecto al EPU, que es el ETF digamos, de BlackRock, que sigue el índice MSCI en Nueva York. Efectivamente, hay varias diferencias, ¿no? y ventajas para nuestro producto. Principalmente hay 2 o 3, ¿no? Primero, el EPU cotiza en Nueva York. El EPU tiene más componentes que el nuestro solamente tiene 15, el EPU tiene alrededor de 22, tiene alrededor de 22 porque la bolsa americana obliga a tener mínimo 20 componentes. No puedes lanzar un ETF en Estados Unidos con menos de 20 compañías, por lo tanto el EPU tuvo que poner en su cartera más componentes de lo que les gustaría, y lo cual te perjudica. ¿Por qué? Porque no hay esas 22 empresas o 25 del EPU no son suficientemente líquidas, por lo tanto muchas de ellas no puedes replicarlas. Entonces, te genera un tracking error diario que el portfolio manager no puede comprar todas, lo cual te da un tracking error de un 3, un 4, un 5%. O sea, estás perdiendo esa rentabilidad diariamente, ¿no? Por encima de esa cuestión. Otra diferencia es la diferencia tributaria. Nuestro ETF cotiza en la bolsa local, por lo tanto tiene una ventaja tributaria que no tienes con el EPU fuera, ¿no? Nuestro ETF lo que busca es replicar las acciones más grandes y más líquidas. ¿Nos gustaría que hubiera más empresas peruanas dentro del índice? Sí, pero no es posible. O sea, lo que queremos hacer es algo de calidad, no de cantidad. 15 son las más líquidas, 15 son las que forman parte del índice. A lo mejor el año que viene, cuando S&P haga la revisión del índice, hay alguna más que ha evolucionado, que tiene una mayor liquidez y puede formar parte del producto. Pero la gran diferencia con el EPU es ya que el EPU tiene más componentes, pero no son suficientemente líquidas, es porque la bolsa de Estados Unidos obliga a tener más componentes, y el nuestro tiene una ventaja tributaria que cotiza en la bolsa local peruana. Claro, y esa ventaja tributaria, para precisar un poquito más en términos de números, es que en ganancias de capital el ETF Perú paga 0%, el EPU paga 5% si es que lo compras en la Bolsa de Lima y 30% si lo compras en la Bolsa de Nueva York. Entonces depende de dónde lo compras. Y en temas de dividendos, como el ETF EPU está en Estados Unidos, paga 30% de impuesto por dividendos. Y el ETF nuestro en Perú paga 5%. Entonces la diferencia por impuestos ya es bastante. Entonces cualquier persona que debería tener el EPU, que tiene que evaluar con seriedad también este producto, el ETF Perú D, porque tiene en impuestos nomás ya una ganancia importante. Entonces la recomendación es que balancee, ¿no? que de alguna manera sea más eficiente tributariamente. Eso creo que le va a mejorar el patrimonio a cualquiera que tenga posiciones en el EPU, ¿no? Correcto. Y el nuestro es más barato que el EPU también. Claro, en términos de comisión administrada. Exacto. Sí, el EPU está entre 59 y 60 básicos de comisión, pero el total expense ratio está como en 63, 65, ¿no? El nuestro, que es comisión unificada, ya es todas las comisiones, entonces es 55. Ahí también hay un costo diferente, ¿no? Y para muchos peruanos es fácil levantar el teléfono y hablar con una casa de bolsa local, mientras que en el EPU su mercado principal es Nueva York, entonces necesitas también brokers en Nueva York. Es cierto que muchos de los locales también hacen ese trabajo, pero también es importante entender que para que el local entre a la bolsa de Nueva York hay arbitraje. Y ese arbitraje lo que genera es que la comisión de entrada que te cobra la casa de bolsa es doble, pues porque te cobra la casa de bolsa local en Perú y te cobra la casa de bolsa en Nueva York, ¿no? Entonces, también es bien importante ahorrar comisiones cuando uno compra ETFs en Nueva York, ¿no?
Muchos lo hacen directamente, o sea, ya tienen cuentas, digamos, con brokers, dealers que operan en Nueva York, entonces obviamente pagan una sola comisión, ¿no? Y eso también es importante. Correcto. Y nuestro TF, como comentábamos antes, el dividend yield es un 3,3% estimado. Por lo tanto, el dividendo que paga es muy alto. Por lo tanto, la diferencia, como comentabas, de pagar solamente un 5% de tributación versus el 30%, la diferencia es muy importante. Muy a considerar. Así es. Regresando contigo, Luis, el segundo sector que comentaste que tenía mucho potencial es construcción. Una de las preguntas del público también está vinculada a este sector, ¿no? O sea, ¿cómo ves tú la inversión privada en el sector construcción y el tema de la infraestructura? Lo que estamos, digamos, viendo que uno de los drivers, uno de los fundamentos importantes es que el Perú construye infraestructura y esto dinamiza el sector construcción. Es infraestructura del Estado, ¿no? Vía concesiones APPs o infraestructura a través de inversión pública o infraestructura a través de obras por impuesto. Vemos, por ejemplo, que Pacasmayo se ha beneficiado mucho del tema de la reconstrucción con cambios en el norte, que le presenta una demanda de cemento de manera sostenida, ¿no? Sin embargo, en este contexto donde se ha visto que el sector inmobiliario también en Perú está como que aguantado, ¿no? O sea, los flujos se han parado como esperando y decir, a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver qué pasa y nos quedamos acá. Y el gobierno, con todos los cambios que ha hecho, pareciera que en lugar de acelerar inversión pública, lo que está haciendo es desacelerar. ¿Nos puedes comentar más de esta dinámica del sector construcción y la inversión privada? Perfecto, no, sí, de todas maneras, la inversión privada y el déficit de infraestructura que tenemos en Perú es uno de los drivers de mediano y largo plazo para el sector, ¿no? Y es bastante, digamos, contraintuitivo en cierto punto en el corto plazo, porque cuando uno ve los volúmenes de cemento con todo lo que tú comentas, que es totalmente cierto, uno esperaría que los volúmenes de cemento estén, pues, bastante chantados, ¿no? Porque uno, digamos, no ve o no ven, digamos, por ejecución pública o por, digamos, mismos proyectos privados, grandes anuncios, grandes incentivos también de parte de los inversionistas para ejecutar estas obras. Pero aquí hay un componente bastante importante y creo que es mucho más específico al sector. Y es que la torta de la demanda de cemento es más de la mitad demanda por autoconstrucción y el resto es proyectos de inversión. Entonces, la demanda de autoconstrucción hoy representa un refugio interesante de caras a las dinámicas de cemento en el corto plazo. Entonces, esta demanda por autoconstrucción, ¿a qué se gatilla? ¿O por qué se gatilla? Se gatilla por dos factores. Primero, por un tema, digamos, de pandemia, que evidentemente muchas de las familias han decidido ampliar sus viviendas, mejorar, ampliar algunas áreas de sus residencias, ¿no? Pero hay otro tema también que lo podemos ver en crisis pasadas, ¿no? Que muchas de las familias, sobre todo de más bajos recursos, utilizan la inversión en autoconstrucción como una especie de ahorro, ¿no? Y aquí es, digamos, una apuesta en un contexto en el cual se incrementa la informalidad. Entonces, esta situación para el sector construcción representa un punto de refugio en cierta medida, porque las compañías continúan vendiendo cemento, ¿no? En el norte, Pacasmayo tiene esa demanda de autoconstrucción más la ejecución que comentabas de reconstrucción con cambios. En el caso de UNACEM tienes en el tema de la demanda de autoconstrucción, más, por ejemplo, algunos proyectos específicos como la ampliación del aeropuerto, como el tema de la línea 2, pero el gran grueso del crecimiento viene desde este aspecto. ¿Por qué es importante estos volúmenes creciendo para este tipo de compañías? Porque estas compañías al final viven en función del apalancamiento operativo. En la medida que existan volúmenes y como tienen altos costos fijos, las compañías terminan pues exhibiendo crecimientos importantes en utilidades operacionales y netas, producto justamente de esta dinámica de crecimiento en primera línea. Entonces, nosotros nos consideramos que el sector construcción es importante porque en el corto plazo, en un escenario en el cual todavía hay indecisión a nivel de inversión privada, nosotros consideramos que el sector es un refugio porque tienes el componente de autoconstrucción moviendo la máquina. En el mediano largo plazo tenemos un escenario en el cual la demanda de infraestructura se va a cerrar porque vemos que por un tema de moderación y por un tema, digamos, simplemente de cierre o de reversión a la media, deberíamos ver esta ejecución en proyectos de inversión.
hay espacio para hacerlo. Entonces las compañías están con buenas capacidades, están muy bien posicionadas en sus respectivas zonas geográficas, sus monopolios regionales. Entonces vemos que evidentemente hay una situación favorable y los fundamentos están puestos a precios. Si nosotros, por ejemplo, hacemos el número, lo calculaba hace algunas semanas atrás, incluso antes de este rally, o sea, los precios de los activos hoy día de cemento, una CEMPA Casmayo, se han llegado a negociar a precios por debajo del costo de reposición. ¿Qué quiere decir eso? Que tú podías comprar la planta o un activo de cemento por debajo de lo que vale construir uno nuevo, $140 por tonelada métrica. Hoy día todavía tenemos un escenario de subvaloración en esos activos y creemos que en combinación de fundamentos y precios son posiciones interesantes a tomar en cuenta. Gracias, Luis. Regresando contigo, Eduardo, hay una pregunta sobre el rebalanceo del ETF Perú. ¿Qué ha pasado en el último rebalanceo? Que fue hace unas semanas atrás. ¿Y cada cuánto tiempo se hace el rebalanceo? Efectivamente, el rebalanceo fue el pasado mes de septiembre. El rebalanceo es una vez al año y siempre es el tercer viernes de septiembre. Es tradición que los proveedores de índices hagan la revisión siempre en el tercer viernes de septiembre, porque es cuando caducan los futuros de las opciones, ¿no? En la última revisión, hace un mes, hubo tres empresas que fueron incorporadas al índice. Por lo tanto, ahora mismo el índice es de 15, antiguamente era de 12. Por lo tanto, es una buena señal también de Perú, que hay 3 empresas más que son suficientemente líquidas que forman parte del índice, ¿no? Lo cual, ojalá el año que viene nos pueda dar alguna sorpresa en algún componente más, alguna acción peruana más pueda formar parte del índice. Pero es una vez al año, la revisión es en septiembre. Las acciones nuevas incorporadas son Cerro Verde, Minsur y UNACEM, que justamente las 3 están dentro de las recomendaciones de compra de la RAIN, ¿no? Están en esos sectores, ¿no? Cerro Verde obviamente por el cobre, Minsur está en estaño y cobre y UNACEM está en el sector construcción, la pregunta anterior que le hacía a Luis, ¿no? Otra pregunta también que está vinculada al ETF es la denominación en dólares del valor cuota, ¿no? de la unidad que cotiza en la bolsa. ¿Cuál es la dinámica, dado que hay varias acciones de soles también que están debajo, Eduardo? Efectivamente, las empresas cotizan en soles y algunas de ellas cotizan en dólares, como hablábamos, sobre todo las que cotizan en Nueva York, las grandes que como algunas de ellas tienen dual listing, se cogen las que están en Nueva York. El ETF cotiza en dólares, pero no está hedgeado, es decir, el underline de las empresas peruanas va a ser en soles, pero el producto no está hedgeado, sino al revés. Puede ser un comportamiento que te beneficie si el sol se aprecia y a su vez, si el performance de esa compañía es bueno, pues tienes dos maneras de tener un buen rendimiento en el producto. Así es. Ahora, regresando contigo, Luis, el tercer sector es el tema del consumo masivo, ¿no? Tú hablas de empresas como InRetail, por ejemplo, o Alicorp. ¿Cuál es la dinámica en ambas? Ya nos comentaste de Alicorp, pero ¿qué hay de InRetail o de IFS? ¿Cómo ves esas acciones? En el caso particular de las apuestas con mucha mayor convicción que tenemos, el nombre de IFS está dentro de ellas, ¿no? Estas apuestas asimétricas que comentábamos, donde el upside supera al downside. Y en el caso del sector bancario en Perú es bastante interesante porque si bien ha sido un sector que ha sido bastante cuestionado con riesgo regulatorio en medio de toda esta turbulencia política, es un sector que ha salido progresivamente de la pandemia, normalizando su costo de riesgo, ¿no? Normalizando las provisiones que tienen que hacer por estos créditos difíciles, ¿no? Dada la coyuntura que vimos el año pasado de restricciones y de para en la actividad. Estas compañías están muy bien capitalizadas, incluso por encima de pares regionales, y tienen esta dinámica bastante positiva a nivel de resultados, ¿no? Son compañías que no solo eso, sino que en el mediano plazo, donde las estrategias, por ejemplo, de digitalización, ¿no? de transformación digital,
son bastante relevantes. Estas empresas están encima de ese tipo de iniciativas. Son compañías que tienen ratios de eficiencia bastante atractivos con respecto a sus pares en Latinoamérica. Entonces, fundamentalmente, nosotros consideramos que el sector bancario está muy bien posicionado para poder apreciar los precios. Con respecto, digamos, a la natural pregunta entre IFS y Credicorp, en el caso particular nosotros preferimos IFS, ¿no? Credicorp está, digamos, los fundamentos se ponen en precio muy rápidamente, dado que la acción más líquida en el país, que traía en Nueva York, etc. En caso de IFS, hay oportunidades todavía. Creemos que va a capitalizar muy bien esta reversión o esta reactivación finalmente en la dinámica de crecimiento y dado que existe este aminoramiento de las provisiones y sólida capitalización bancaria, es un papel bastante bien posicionado para cualquier inversionista, ¿no? Está muy bien. Finalmente, contigo, Eduardo, el ETF es sinónimo de gestión pasiva, ¿no? Porque sigue un índice. Entonces hay una pregunta del público que dice, ¿por qué compraría las acciones líquidas de la bolsa si hay otras acciones que son más pequeñas, digamos, que tienen premios más interesantes? ¿No? Que es obviamente una orientación más de buscar alfa. ¿Podrías comentarnos cómo se combina en gestión de portafolios estrategia pasiva con estrategias activas? Sí, tradicionalmente la gestión pasiva tiene un mejor performance que la activa, ¿no? Solamente 1 de cada 5 fondos de gestión activa tiene un mejor performance que la gestión pasiva. Por lo tanto, primero hay que tener un poco esto en mente. Si intentamos normalmente batir al mercado, o sea, comprar una, vender otra, etcétera, normalmente fallaremos, tradicionalmente fallamos. Es mejor buscar un índice y replicarlo, ¿no? Tradicionalmente es lo que mejor rendimiento te da. Ahora bien, puedes tener el ETF y también luego hacer alguna apuesta personal por algún valor que creas que te puede dar un mayor alfa, ¿no? También puede, o sea, una cosa no significa que no puedas hacer la otra, ¿no? Lo que planteamos siempre es que hay que diversificar, es muy importante una cartera diversificada. Con un ETF con 15 valores lo tienes bien diversificado, que no te la juegas a uno sino a 15. Pero bien, si quieres apostar por algún otro valor que no está en todos los 15 y dar una pequeña parte de exposición, obviamente también se puede, ¿no? Pero en el ETF no puedes incorporar empresas que no son suficientemente líquidas, porque si no, si intentaras venderlas del mercado no podrías venderla. Y un ETF lo que se trata es que sea eso, que sea líquido, que sea tradable, como llaman, ¿no? Para que poderlo comprar y vender. Pero una cosa no está luchada con la otra, ¿no? Puedes tener un ETF y puedes comprar alguna acción que creas que te puede dar ese alfa, ese performance extra. Ok, estamos ya en la hora para dar término a las preguntas y respuestas. Voy a pasar yo a hacer los comentarios finales, un poco de resumen y de perspectiva, y terminamos en no más de 5 minutos de acuerdo a la agenda. Quiero proyectar esta lámina que Eduardo la presentó hace unos minutos, que de alguna manera representa lo que es el ETF Perú. Acá están las 15 acciones del ETF, ¿no? Pero también hace un buen matching con los comentarios de Luis respecto a los fundamentales, ¿no? Y efectivamente hay una muy buena diversificación donde vemos que el peso más importante está en materiales, fundamentalmente sector minero, ¿no? Y estas empresas en el sector minero como Sauder, Buenaventura, Volcan, Cerro Verde, Missouri y Trevali son las líderes, ¿no? Entonces, si vamos con esta tesis de que el sector minero está como una buena oportunidad porque globalmente hay soporte, hay fundamento, nuestro ETF tiene el 43% de exposición al sector minero. El sector bancario también, especialmente Intercorp, ¿no? está dentro de este 30%. Credicorp es la que más pesa, pero también es un sector con bastante potencial, en particular si las cosas en el Perú se normalizan, ¿no? Recordemos que las acciones de Credicorp en algún momento valían pues encima de los $250, ¿no? Ahorita está alrededor de 130. Lo mismo con Intercorp, ¿no? Que estaba encima de los 40 y ahorita está como que en 26. Entonces hay en realidad bastante potencial de valuation
si la economía recupera otra vez su dinámica en crecimiento, ahorro, inversión, ¿no? También está el sector de consumo masivo, obviamente bastante, o consumo básico, bastante vinculado. Y finalmente todo lo que tenga que ver con construcción y el sector industrial, ¿no? Ferreycorp, AENSA, UNASEMI, Pacasmayo, siguen siendo de las que se beneficiarían de este potencial crecimiento hacia los siguientes años. Lo que quiero terminar diciendo ya para cerrar es que como inversionistas, independientemente cuál sea nuestra percepción sobre la política, lo que tenemos que buscar es generar valor para los portafolios. Y el valor no está exclusivamente en el mercado americano, europeo o asiático. Son mercados que recientemente no han corregido, todo lo contrario, han venido subiendo sistemáticamente. El ciclo económico global probablemente dé espacio para 3 años más de crecimiento. Las acciones obviamente van a fluctuar, van a tener volatilidad, pero hay sustentos. Por ejemplo, recientemente están saliendo las estadísticas de ganancia en la bolsa americana y está bien sólido el tema de las rentabilidades, ¿no? Y esto podría seguir haciendo que la bolsa americana suba. Lo que sucede es que en el Perú, por el tema político, ha habido pues una venta masiva que ya se ha recuperado en parte durante este año, pero viendo el análisis fundamental, Perú está más barato que todas las acciones de América Latina, de otros países, y está más barato también que los mercados desarrollados. Entonces, hace sentido poner algo en Perú, ahora que está barato, ¿no? Pero eso va a depender mucho de las expectativas y de la capacidad de entendimiento de los inversionistas, que cuando todos venden es el momento de comprar y cuando todos compran es el momento de vender, ¿no? Ese análisis fundamental es un estilo de inversión de value investing, y si eso lo tenemos en cuenta, entonces sí es importante en tu portafolio de acciones, que ahorita puede estar cargado de acciones europeas, asiáticas, americanas, también mantener una posición, aunque no mayoritaria, quizás minoritaria, en acciones peruanas. Pero está claramente demostrado por una serie de estudios a nivel internacional que los ETFs y las estrategias pasivas son una buena idea. Es como un ancla dentro de los portafolios. Siempre va a existir la posibilidad de tener apuestas específicas en determinadas acciones. Entonces, lo recomendable es que, dependiendo si usted es muy conservador o dependiendo si esté muy agresivo, probablemente tenga en acciones del ETF un 30 a 70%. Si usted es muy agresivo, un 30%. Si usted es muy conservador, 70%. El resto, la diferencia, está en apuestas direccionales que buscan alfa. Entonces, del porcentaje que usted decida asignarle a los activos de acciones peruanas, usted decida cuánto va a ir como benchmark, como posición core a estas acciones. Recordemos que otros institucionales peruanos tienen también participación significativa y esperamos que en los siguientes meses también participen de este producto. Las AFPs, las compañías de seguros, son jugadores importantes en el mercado local y tienen posiciones que justamente constituyen estas acciones líderes. Si ustedes ven las estadísticas de la SBS, las AFPs tienen la mayoría de estas acciones en componentes tan grandes que incluso ponen directorios. O sea, en los directorios ponen directores que representan los intereses de millones de peruanos que están invertidos en las AFPs. Desde esa perspectiva, los invito a evaluar las oportunidades de la bolsa peruana y ver cómo también le pueden mejorar el rendimiento a sus portafolios. Dicho esto, les agradezco nuevamente por su participación. En El Dorado estamos abiertos a cualquier pregunta, duda que puedan tener. El rol del Dorado, vi una pregunta del público, ¿cuál es el rol del Dorado en el ETF, ¿no? El Dorado es la administradora de fondos mutuos aprobada por la SMB con licencia vigente que está administrando el ETF. Desde el punto de vista administrativo, operacional, legal, jurídico, el Dorado es el responsable. Banek es el manager externo. Entonces estamos utilizando el know-how y la tecnología de Banek para administrar este producto. Lo que quiere decir, de una manera muy sencilla, es que Banek es uno de los líderes a nivel mundial de ETFs con tecnología americana en Nueva York, que opera, digamos, en Europa, en Asia. Esa misma tecnología, ese mismo know-how, ese mismo cómo hacer las cosas, con El Dorado se está aplicando en la bolsa peruana.
Entonces es la misma estructura, la misma calidad de operación. Y El Dorado es el socio de Banek que hace que esto sea posible en nuestro mercado. Nosotros estamos muy contentos que una compañía de Nueva York con más de 80.000 millones de dólares apueste por el Perú a largo plazo. Incluso en contextos donde la mayoría se ha querido ir del país. El ETF salió en marzo, probablemente uno de los peores momentos, ¿no? Cuando uno ve la parte política y la crisis reciente. La bolsa desde marzo lo único que hizo fue caer, ¿no? Hasta que tocó fondo hace un par de semanas y ahora ya rebotó, ¿no? Pero igual, digamos, Banek y El Dorado están en este mercado a largo plazo. Nadie se va a ir de acá. Entonces, de esa perspectiva, les doy las gracias a todos los que han participado. Y en El Dorado, Banek y la Vial, que es nuestro market maker, estamos abiertos a todas las consultas que ustedes quieren. Si usted quiere comprar el ETF después de esta charla, puede llamar a la Vial, es una de las casas de bolsa con las cuales operamos, o si tiene otra casa de bolsa, puede también ir a esa otra casa de bolsa y decirle, cómprenme el ETF Perú D. Esto es totalmente factible, como lo dijo Eduardo Escario, desde $10 usted ya puede comprar este ETF, ¿no? Lo recomendable es que invierta más de 1.000 por un tema de costos de comisión, ¿no? Y esto es parte de la decisión que usted tiene que tomar. Asesórese bien, los agentes de bolsa, todos ellos operan en la Bolsa de Valores de Lima y todos pueden operar con este producto. Muchas gracias y buenas tardes. Nos vemos en el siguiente webinar. Gracias, Eduardo. Gracias, Luis, por participar y darnos el análisis y todos los comentarios tan interesantes que han compartido con nosotros. Nos vemos en la próxima. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias, Melvin. Y gracias a Rocío también por la moderación. Gracias a todos. Gracias a todos. Chao. Chao.